Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo en esta comunidad, muchas gracias por unirte. Y si ya eres un viejo conocido, un abrazo enorme y gracias por tu fidelidad. Hoy, amigos, tenemos un tema que hay, madre mía. Necesito que estén sentados con una taza de café y listos para el drama. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, de la confirmación más impensable sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Y no es cualquier rumor, no es una especulación más de las redes sociales. Es Kerem, directamente Kerem, el que ha soltado la bomba. Prepárense porque lo que les voy a contar va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto y a sacar conclusiones que los dejarán boquiabiertos. Ya saben, para no perderse absolutamente nada de este canal, para estar al tanto de todas las novedades, los chismes, las noticias y los análisis más profundos sobre el mundo de las series turcas, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, denle un buen me gusta a este vídeo si les interesa el tema. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles este contenido. Me encanta saber que estamos conectados y que compartimos esta pasión por los dramas turcos. Pero bueno, basta de preámbulos, vámonos al grano. Para entender la magnitud de lo que Kerem Bürsin ha dicho, tenemos que recordar un poquito la historia de amor, o la supuesta historia de amor, entre Kerem y Hande. Y créanme, es una historia que tiene sus giros y sorpresas. Para los que no estén muy familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son como los Brad Pitt y Angelina Jolie turcos, pero con más encanto. Se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, donde interpretaron a una pareja romántica. La serie, amigos míos, fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas. La química en pantalla era, sencillamente, explosiva. Era de esas parejas que te hacen creer en el amor verdadero, que te hacen suspirar y desear encontrar a tu propio Eda o Serkan. Los fanáticos, obvio, soñaban con que esa magia traspasara la ficción. Y al parecer, la magia sí traspasó la ficción. O al menos, eso era lo que todos creíamos. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron fotografiados juntos, paseando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes de moda, compartiendo momentos aparentemente muy íntimos. Los paparazzis no les daban tregua, eran el objetivo número uno. Las revistas del corazón turcas se volvieron locas, las portadas se llenaron de fotos de la pareja, y las redes sociales ardían, y todos dábamos por hecho que eran pareja. Era la historia perfecta, el romance ideal que había surgido directamente del set de grabación. Y no solo por los paparazzis, sino porque ellos mismos, digamos, alimentaban un poco el rumor. Fotos juntos en Instagram con descripciones ambiguas pero sugerentes, comentarios cariñosos, que dejaban entrever algo más que amistad. Un te quiero por aquí, un emoji de corazón por allá. Cada publicación era analizada al milímetro, y cada gesto era interpretado como una prueba de amor. Recuerdo perfectamente la euforia de la época. Las fans creaban edits y vídeos con música romántica imaginando su boda, sus hijos, su futuro juntos. Se crearon fanpages dedicadas a la pareja, y hasta se inventaron nombres para sus chip. Eran Hande, Serkan, Eda o simplemente la pareja soñada. Y claro, con el tiempo, ya todos los dábamos por hecho. Eran la pareja del momento, la pareja más querida y admirada de Turquía. Parecían estar muy enamorados, felices y su relación nos hacía suspirar a todos. Nos daban esperanza, nos hacían creer en el amor y nos hacían querer un final feliz como el de Love is in the Air. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la relación, o lo que creíamos que era una relación, llegó a su fin. Después de meses de idilio, de apariciones públicas y de muestras de cariño en redes sociales, las cosas comenzaron a cambiar. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, las fotos en redes, casi inexistentes. Empezaron a circular rumores sobre peleas y distancias. Y finalmente se confirmó la ruptura. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Nunca hubo una confirmación oficial de que fueran pareja. Nunca. Ni Kerem ni Hande se pronunciaron abiertamente sobre su relación. Siempre fueron evasivos, dejándonos a todos con la duda. En las entrevistas evitaban responder preguntas directas, y siempre se limitaban a decir que se tenían mucho cariño y respeto. ¿Era amor de verdad? ¿Era marketing?
¿O simplemente una amistad muy cercana que se había magnificado? La pregunta seguía ahí, flotando en el aire, como un misterio sin resolver. Los fanáticos, por supuesto, quedaron desolados. ¿Cómo era posible que su pareja favorita hubiera terminado? ¿En qué debían creer? El corazón se les rompió en 1000 pedazos. Iao. Ra años después es Kerem Bürsin el que rompe el silencio, y lo que dice, amigos, es inesperado. Un giro argumental que ni el mejor guionista de drama turco podría haber imaginado. La confirmación vino en una entrevista reciente donde Kerem, con su habitual carisma y sinceridad, fue consultado sobre su relación con Hande. Y en lugar de esquivar la pregunta, o de dar una respuesta ambigua como solía hacer, decidió hablar. Y por supuesto, la entrevista se viralizó en cuestión de minutos. ¿Y qué dijo? Pues para sorpresa de muchos, Kerem confirmó algo, pero no lo que esperábamos. No dijo que eran novios ni que se amaban, ni nada por el estilo. La bomba explotó. Lo que dijo literalmente fue, Hande y yo éramos y somos grandes amigos. Nos tenemos mucho cariño y respeto. Pero nunca hubo una relación amorosa formal como tal. ¡Bum! Silencio en la sala. ¿Pueden creerlo? Después de todo el drama, las fotos, los rumores, las especulaciones, nunca fueron pareja. Según Kerem, todo fue una amistad muy cercana que obviamente traspasó la pantalla y generó mucha especulación. Fue un terremoto en el mundo del espectáculo. Fue una época muy bonita, donde compartimos mucho tiempo juntos y donde aprendimos mucho el uno del otro. Pero siempre tuvimos claro que éramos amigos, añadió Kerem, intentando suavizar el impacto de sus palabras. La gente con su imaginación construyó una historia de amor que, lamentablemente, no existió. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Fue todo un montaje? ¿Un truco publicitario para promocionar la serie? ¿O simplemente una amistad muy intensa que los medios magnificaron? Esa es la gran pregunta que ahora nos hacemos todos. ¿Nos mintieron? ¿Nos engañaron? ¿O simplemente no nos contaron toda la historia? Hay varias posibles interpretaciones de las palabras de Kerem. Cada una de ellas con sus pros y contras. Una, la más simple, es que siempre fueron amigos, y los medios y los fanáticos, con su afán de romantizar todo, construyeron una historia de amor donde quizás no la había. Quizás el cariño y la química que veíamos en pantalla eran simplemente eso, química actoral y una gran amistad fuera del set. En esta interpretación, Kerem estaría simplemente contando la verdad, sin más. Él y Hande eran amigos y el público, con su entusiasmo, malinterpretó su relación. Esta explicación, aunque plausible, es un poco difícil de creer. La intensidad de sus interacciones, la complicidad, las miradas, eran difíciles de simular. La química era innegable. ¿Cómo explicar entonces esos gestos de cariño en público? ¿Esos susurros al oído? Esos mensajes en redes sociales que parecían decir mucho más de lo que realmente decían. Otra interpretación, un poco más maliciosa, es que sí hubo algo más, pero fue algo pasajero, informal, y Kerem no quiere darle más importancia ahora que han pasado los años y cada uno ha seguido su camino. Es decir, quizás sí hubo algo, pero no fue lo suficientemente relevante como para que Kerem lo catalogara como una relación formal. En esta hipótesis sí existió un romance, pero fue breve e intenso. Sin embargo, por alguna razón, la relación no prosperó, y ahora Kerem prefiere minimizarlo. Quizás fue una aventura, un amor de verano, o simplemente algo que no funcionó y que prefieren olvidar. Esta interpretación explicaría por qué nunca hubo una confirmación oficial de su relación. Simplemente no querían darle más bombo del necesario. Esta opción es más creíble porque explicaría la conexión entre ellos y el cariño que se profesaban. También daría sentido a la ruptura, que podría haber sido el resultado de diferencias irreconciliables o simplemente del desgaste natural de la relación. Y la tercera opción, que me parece la más probable, es que siempre hubo un poco de juego, de coqueteo, de ¿cómo decirlo? Ambigüedad intencionada. Que tanto Kerem como Hande, conscientes de la popularidad que tenían, y de la atención que generaban, decidieron alimentar los rumores, sin confirmar ni desmentir nada, para mantener el interés del público y, de paso, promocionar la serie. Recordemos que Love is in the Air fue un éxito rotundo, y cualquier publicidad era buena para aumentar la audiencia.
En esta interpretación, Kerem y Hande serían conscientes de la expectación que generaban, y habrían utilizado la ambigüedad como una herramienta para mantener a sus fans enganchados. Esta táctica habría funcionado a la perfección, generando un revuelo mediático que benefició tanto a la serie como a sus protagonistas. En este escenario, la amistad sería una estrategia de marketing, y la falta de confirmación oficial, una forma de mantener el misterio y la expectación. Esta opción explicaría la falta de declaraciones oficiales y la evasividad de Kerem y Hande. También justificaría la intensidad de sus gestos y la complicidad que mostraban, ya que sabían que cada detalle sería analizado y comentado por los medios y los fanáticos. Esta sería la explicación más profesional y pragmática. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la declaración de Kerem Bürsin ha revuelto las redes sociales y ha abierto un debate fascinante. Los fanáticos están divididos y las opiniones son variadas. Algunos se sienten decepcionados, otros enfadados y otros simplemente sorprendidos. ¿Qué es más importante? ¿Lo que vemos? ¿Lo que nos imaginamos? ¿O lo que las propias estrellas dicen? ¿Podemos creer en lo que vemos en la pantalla? ¿O debemos confiar en las palabras de los actores? Lo que sí es innegable es que Kerem y Hande tienen un gran magnetismo. Son dos personas muy guapas, con mucho talento y con una conexión especial. Y aunque no hayan sido pareja, nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla y nos han hecho soñar. La química que tenían era palpable y su interpretación en Love is in the Air fue impecable. Nos hicieron reír, llorar y emocionarnos. La confirmación de Kerem nos deja con la sensación de que, quizás, el amor verdadero no siempre es como lo pintan. Que a veces lo que vemos y lo que creemos que es, no es más que una ilusión, una fantasía. El mundo del espectáculo es a menudo una ilusión, un espejismo donde las relaciones se construyen y se destruyen a la velocidad de la luz. Pero independientemente de lo que haya pasado entre ellos, lo que queda claro es que Kerem y Hande son dos grandes profesionales que han sabido construir una imagen muy sólida y que, con sus decisiones, han mantenido a sus fanáticos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Han sabido aprovechar la atención mediática para impulsar sus carreras, y han logrado mantener su privacidad a pesar de la enorme presión a la que están sometidos. Y hablando de eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen en la versión de Kerem? ¿O piensan que hay algo más detrás de sus palabras? ¿Creen que fue un montaje publicitario? ¿Se sintieron engañados? ¿O simplemente no les importa y prefieren quedarse con los buenos recuerdos de Love is in the Air? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Creen que Hande Erçel responderá a las declaraciones de Kerem? ¿O preferirá guardar silencio? ¿Qué creen que pasará en el futuro? Espero sus teorías. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la confirmación de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. Hemos desmenuzado sus palabras, hemos analizado las posibles interpretaciones y hemos abierto un debate fascinante. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, que se hayan divertido y que, por supuesto, se hayan mantenido entretenidos hasta el final. No olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. Así no se pierden ningún vídeo y me ayudan a seguir creciendo. Su apoyo significa mucho para mí. Me motiva a seguir investigando, analizando y compartiendo mis conocimientos sobre los dramas turcos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no se olviden de dejar sus teorías en los comentarios. Estoy ansioso por leerlas. Adiós.